Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. El día de hoy tendremos un video especial de nuestra sección de biografías. Hablaremos del apóstol Pedro. Antes de empezar, no olviden darle like a este video y dejar sus comentarios, así como sugerencias sobre biografías o temas de interés. Sin más que agregar, comenzamos. Mejor conocido como Simón Pedro, uno de los hombres con más cercanía al Señor Jesús, ocupaba siempre el lugar de líder de los apóstoles y un lugar especial en los sucesos del ministerio de Cristo junto a Jacobo y Juan, como lo fue en el monte de la transfiguración, el huerto de Getsemaní, preparar la Pascua, en la aparición del Señor resucitado. Pedro fue un hombre que sin duda tiene muchas fortalezas, pero también muchas debilidades. Empecemos por decir que Simón, el cual era su nombre original, tenía una personalidad un poco hosca, pues muchos lo catalogan como de un carácter violento, pero también alguien que no le daba miedo a aventurarse. Le gustaba decir verdades, aunque a algunos no les gustaba eso, siempre dispuesto a demostrar que tenía una fe genuina hacia su maestro. Una personalidad con la que, sin duda, muchos de nosotros nos podemos identificar hoy en día. Simón era pescador y vivía en Capernaum, pero mejor hablemos de cómo el Señor Jesús le cambió su nombre. En el libro de 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, nos da una idea de su significado. Cefas o Pedro quiere decir roca o pedazo de roca. El autor dice que, debido a su naturaleza, el Señor decide ponerle este nombre, pues solía ser impetuoso, inconstante, poco digno de confianza, y era un recordatorio de cómo debía ser. Alguien firme, constante y no cambiante en su manera de actuar o de pensar, ya que cuando el Señor se dirige a él como Simón, es como recordarle su viejo yo, y lo que debía de cambiar para ser como Cristo quería que fuera. Algunos puntos sobresalientes sobre Cefas. Era un hombre con muchas preguntas, pues a lo largo de la Biblia, notamos que preguntaba demasiado al Señor, pues su anhelo por conocerlo estaba presente en todo momento. Tenía una personalidad decisiva, quería poder ser útil al Señor, servirle de verdad demostrando su amor. Buscaba estar involucrado en el ministerio del Señor, siempre dispuesto a obedecer, aunque muchas veces no le agradaba del todo. Aprendió lo que era la humildad y amar a los demás del mejor ejemplo. Lo aprendió de nuestro Señor Jesús. Sin duda, el Señor lo capacitó de una manera impresionante, pues cambió su temor por valor. Tenía muy claro en su corazón quién era su Señor. Por último, aprendió a sujetarse y someterse tanto a las autoridades como a la humildad, pues su orgullo fue quitado por completo en su ministerio. Tuvo que aprender a ser maduro y ver más allá de lo que su mente le podía dejar. Algunos puntos débiles de Cefas: un hombre sumamente impulsivo, que cegado por su pasión o por lo que él pensaba, muchas veces no veía las consecuencias de sus actos, como cuando le cortó la oreja al man. Era alguien miedoso, y lo vemos cuando niega al Señor Jesús, pues aseguró seguirlo, y cuando se vio en posibles problemas, sacó su temor hacia lo que pudiera pasar. Como ya habíamos dicho, era inconstante en la fe o en sus acciones. En algunas ocasiones lo demostró, como cuando el Señor lo llamaba a salir de la barca y caminar por las aguas, o cuando había estado con los gentiles y no andaba conforme al Evangelio. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 2 versículo 14. Era desconfiado y un poco recio en su forma de pensar, como cuando el Señor le dice que no llame inmundo a lo que él le había limpiado. Veía lo instantáneo sin ver más lo espiritual. Algunos ejemplos los podemos ver en Mateo capítulo 16 versículos 22 al 28, en Hechos capítulos 12 versículos del 5 al 17. Aspectos de carácter a imitar a Pedro. A pesar de que Pedro tuvo muchas debilidades, no podemos negar que nos sentimos identificados en muchos aspectos. A veces tenemos miedo o somos inconstantes en la fe. A veces dudamos incluso de lo que Dios nos ha dicho. Y creo que Pedro demuestra lo que el Señor nos cambia, nos enseña, nos capacita y nos puede hacer moldear en cosas que nuestro carácter necesitan ser pulidas para servirles como Él desea. La personalidad de Pedro también nos enseña que a pesar de los errores que tuvo, como su impaciencia o sus dudas o su desánimo, su determinación estaba con el Señor. Tanto así que Jesús le pregunta: ¿me amas? Esto le contesta al Señor: tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y le da un ministerio hermoso, lleno de bendiciones y también de aprendizaje y pruebas. Pero todo esto formó al líder en el cual Pedro se ha convertido. Pedro era un hombre difícil, sin embargo fue escogido por Dios mismo. Y eso nos enseña a lo que Dios nos llama y nos recibe con los brazos abiertos en todo momento, sin importar nuestra condición o nuestros errores. Jesús sabía todas las debilidades y flaquezas de este apóstol, pero también las capacidades que desarrollaría para servirle, al permitirle hablar con denuedo su palabra y sobre todo por el gran amor, temor y pasión que Simón tenía a su maestro.
Y eso lo podemos ver en las cartas que escribe, tan llenas de energía, amor, enseñanza y compasión por lo demás, cualidades que solo pudo aprender del mejor. ¿Qué les ha parecido, hermanos? ¿Se identifican con alguno de estos puntos? Sin duda, todos los apóstoles y todos los personajes bíblicos nos enseñan algo muy específico. No duden por favor en dejar sus comentarios de algún otro personaje que les gustaría que hiciéramos su biografía. Sin más que agregar, hermanos, deseamos que el Señor les bendiga abundantemente.